¿qué tal? Bueno, pues nada, me voy a presentar. Soy Violeta Niebla y bueno, llevo en el mundo de la poesía pues algo así como más unos 10 años así. Y actualmente dirijo los talleres de poesía de la Universidad de Málaga y codirijo junto a Ángelo Nestore el Festival de Poesía Irreconciliables de Málaga, que este año se celebra del 15 al 17 de octubre. Y bueno, el taller laboratorio que vamos a dar hoy sobre poesía es sobre todo para gente que nunca ha escrito poesía. Al taller al que yo doy allí en la UMA, hola, pues viene mucha gente con la cosa de que viene de la narrativa y que nunca ha escrito poesía y que cómo puede empezar. Y bueno, la regla número 1, digamos, para escribir poesía, y lo primero que hay que hacer es leer mucha poesía antes de escribirla, porque esto es como el cine, ¿no? A lo mejor dices, pues yo quiero hacer cine, pero si no has visto películas es imposible que hagas cine, o al menos imposible que hagas buen cine, ¿no? Pues un poco es la cosa. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es recomendaros que leáis mucho y no sé, a algunos autores y autoras, pues yo empezaría por los clásicos, como, a ver, en el instituto y en las universidades, pues ya nos recomiendan, y ya todos sabemos que hay que leer a la generación del 27. Luego yo estudié filología inglesa también por el placer de leer en su idioma original, pues a poetas como Emily Dickinson, Sylvia Plath. Y bueno, aparte de esos grandes clásicos que todos conocemos, pues quizás son un poco más desconocidos los autores malagueños, andaluces o contemporáneos que no sabes por dónde tirar. Pues voy a dar unos cuantos nombres, como son pues Laura Franco, Beatriz Ros, Cristian Alcaraz, Ángelo Nestore, David Leo, Paco Cumpián, María Eloy García. Luego te vas a Granada y encuentras a Juan Andrés García Román, Erika Martínez, bueno, aquí en Málaga también Chantal Maillart. Que hay bueno, y autores súper jóvenes como Rosa Verbel o no sé, así alguien que haya salido últimamente como Manuel Mata, que ha sido el último premio que hemos dado en Irreconciliables. Pues eso, leer muchísimo es lo primero que os recomendaría. Y una vez que ya has hecho lecturas, además la poesía no es que te leas el libro, lo acabas, lo cierras y lo metes en la estantería y ya nunca más. O sea, yo tengo mis libros de poemas preferidos, desgastados, que una vez encuentras a un autor con el que te identificas, te sientes... te sientes como que has encontrado la poesía que te gusta, porque esto es todo ir probando hasta que hay mucha gente que dice, ay, es que no me gusta la poesía, es que seguro que no has encontrado al autor que todavía tienes que encontrar. Y a veces pues son a lo mejor 3 o 4 autores y de ahí no sales, pues, y te tiras toda la vida leyendo los mismos poemas hasta que te los aprendes de memoria. Y a veces es así, ya está. Tampoco hay que buscarle y que te guste todo lo que lees. Es más, yo invito a que seáis críticos, todo lo críticos que podáis ser, hasta que os encontréis. Y bueno, después de esas primeras lecturas y relecturas y una y otra vez volver a leer, pues a lo mejor ya estamos preparados para empezar a escribir. Yo lo haría
de manera que pues se puede empezar como haciendo un collage, que he visto que por ahí hay un taller de collage, pues lo mismo que os explicaban para hacer un collage de poesía. Lo único que tienes que hacer es coger frases aleatorias de un periódico, de una revista, de otro libro de poemas. Eso es lo más fácil. Eso es como, venga, voy a hacer un corta y pega, pongo una frase aquí de este periódico, luego cojo otra frase de un libro, luego cojo otra de... Y vas haciendo una composición a tu gusto y antojo hasta que creas como un pequeño poemita. Y luego, a lo mejor el siguiente paso o sea, ahí casi que hay éxito seguro 100%, porque y hay cero riesgo, ¿no? Porque todo lo han escrito otras personas, tú lo que te has dedicado es a hacer otra composición. Luego sería como... Hola, Nacho. Luego sería como... Siguiente paso. Vamos a seguir con la cosa de... Voy a coger la frase de otra persona, pero ahora vamos a hacer como esos ejercicios que hacíamos hola, Gaby. En el cole o en el instituto, de completa esta frase en inglés, ¿no? Y eliges pues una frase que te llame la atención, pues bien, del periódico, la revista, otro libro, de cualquier cosa, y juega a completarla tú, a seguir esa cadena. Eso también se hace, una cosa súper clásica son los cadáveres exquisitos, que se hacen mucho en grupo, de escribes una frase, cierras el papelito y lo pasas a tu compañera. Esa persona escribe otra frase sin tener ni idea de lo que tú has escrito, y así hasta que se llena el folio, y luego lo desplegáis y hay una composición muy loca. Suele funcionar mucho un texto de estas características cuando hay combinación de frases muy simples, muy sencillas, como, yo qué sé, tengo calor, y mezcladas con frases pues más poéticas, con metáforas, con imágenes, porque también muchas veces cuando en los primeros talleres de poesía la gente que viene, que no ha escrito nunca y que quiere empezar a escribir, cometen siempre el mismo error, y es que a la hora de escribir un poema intentan poemizarlo todo y llenarlo de lo que yo llamo poetiquismos. ¿Eso qué es un poetiquismo? Pues esta poesía cursi, recargada, totalmente llena de efectos, que al final parece que lo has leído 1000 veces con, no sé, como que para mi gusto pierde fuerza y pierde identidad, porque ¿qué interés tiene escribir una cosa que ya se ha escrito 20.000 veces desde los tiempos, no sé, desde que se empezó? Entonces la cosa es que estas metáforas con mariposas, pétalos de rosa, algodones y no sé qué, fuera. Aparte de que está totalmente fuera de lugar y de época, porque ahora mismo coger eso, la mariposa, la rosa, no sé cuánto, una persona que ni siquiera seguramente le guste la jardinería, ¿sabes? Cosas así. Oye, pues si en tu vida lo que tienes a mano son las nuevas tecnologías, los ordenadores, tu piso de 25 metros cuadrados, lo que sea, yo te animo a que uses esas herramientas, ese lenguaje, ese vocabulario del día a día, antes que irte a las florituras que ni van contigo, ni te van ni te vienen. Eso es lo que yo como incito y animo a la gente que use su lenguaje cotidiano. Y
Y bueno, una de las primeras ejercicios que pongo siempre, después del collage y esto, es que describas tu habitación donde duermes y que lo hagas de una forma exhaustiva e incluso aséptica, descriptiva, y que te alejes del lenguaje poético todo lo que puedas. Es como una primera descripción del lugar donde duermes. Pues si es una habitación cuadrada, blanca, tiene una ventana, una cama, no hay adornos, o sí, o tiene... Yo quiero que en ese ejercicio, cuando lo lean los alumnos, yo quiero ver la habitación, conseguir verla. Y bueno, y dicen, bueno, pero que esto no es poesía, yo aquí no he escrito ningún poema. No, pero hemos conseguido entrar en un lugar súper íntimo de tu casa, al que poca gente accede, y ahora, después de esta descripción, ya trabajamos sobre ese texto. Pues lo que hemos hecho antes con el collage de frases ajenas y tal, pues lo vamos a trabajar con algo que has escrito tú, con algo que solo tú conoces en ese momento, y vamos a limpiar el texto. Entonces, empiezas, por ejemplo, si me has dicho mi habitación es blanca, pues vamos a dejarlo en es blanca. O mi habitación tiene las paredes blancas, pues lo simplificamos, y es ir limando cada detalle, y os aseguro que al final se queda en un poemita. Luego también es muy importante el título que le pongas, que a lo mejor el poema no tiene el mismo peso si se llama Mi habitación, a si le pones algún detalle que tenga concreto, que la tuya no sé. Hay gente que ha descrito cuartos pues muy minúsculos, muy atiburrados, otra gente que parecía que era la habitación de un hotel. O sea, busca siempre la diferencia, y con eso conecto con... O sea, es como el primer ejercicio, que es lo más personal que puedes hacer, de escribir tu cuarto, dejarlo ahí, para empezar a escribir de los grandes temas, ¿no? De las cosas que escribe siempre. O sea, tenemos que pasar todos por escribir sobre el amor, el desamor, la muerte, la enfermedad, el dolor, la familia. ¿Qué pasa? Que yo lo que también, a lo que animo, es a que, ya que todos vamos a escribir y vamos a pasar por esto, te lo lleves a tu terreno. En plan, a ver, yo pongo el ejemplo de mi anterior, el primer libro que publiqué, que se llama No serás mi baby, y es un libro entero de poemas de desamor. Entonces, así como que lo cuentas, pues no hay nada más típico que eso, pues una veinteañera que ha sufrido muchas rupturas y ha encontrado en la poesía pues ese refugio, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, en esa época sufría desamor, pero también para paliarlo, para no sé qué, pues me apunté a spinning. Entonces hay un poema que se titula Spinning y habla de esto. No sé si... O sea, por ponerlo de ejemplo, lo voy a recitar un poco de memoria, porque no tengo aquí el libro, estoy fuera de casa. Sería: paseo contigo en bicicleta estática. El manillar no gira, y por más que corra, la bicicleta estática. A la fuerza, los bultos de mi cuerpo se hacen más pequeños. Pasan los años y tú te haces más pequeña mientras yo sudo. Bueno, era algo así, el final se me ha ido un poco, pero la cosa es que te lo lleves al deporte, te lo lleves a, pues yo qué sé,
cualquier cosa que en tu vida esté pasando en paralelo, pues tu trabajo, estás trabajando y eres traductor o estás de camarero por las noches, pues intenta que esa experiencia llevártela a tu día a día, a lo cotidiano, porque al final hay mucha gente también que dice, ay, pero es que como si para escribir poesía tuvieras que vivir grandes aventuras o tener una vida, pues, yo qué sé, de viajeros, No, muchas veces la poesía está en los sitios, en los lugares más cotidianos, en tu día a día. Puse el ejemplo antes de Emily Dickinson y es una persona que no salió de su habitación en muchísimos años y tiene una producción poética increíble, y eso es porque tiene una vida interior que ya la quisiera mucha gente, ¿no? Pues eso, la cosa es tener los ojos muy abiertos, estar alerta a todo lo cotidiano y es eso, porque la poesía se encuentra ahí, en los lugares más pequeños, lo más invisible, y hay que ponerle una lupa y hay que estar muy atento a esa... No sé, muchas veces no sé si os pasa que estamos hablando solos, vamos por la calle y vas pensando y no paran de sucederte imágenes, pensamientos. Pues yo voy siempre con el móvil, las notas del móvil, y muchas veces he ido en la moto, me he tenido que parar para apuntar una frase, y ya a partir de esa frase luego llegas a casa y te pones a escribir, a trabajarla, ¿no? Porque a veces el proceso creativo de cada cual, ya una vez has tenido tus lecturas, estás iniciado y tal, ya eso es súper personal. Hay gente que se pone música, hay gente que necesita silencio absoluto, hay gente que escribe tumbado en la cama, gente que es con bolígrafo. O sea, eso ya tienes que encontrar tu lugar, tu momento, todo. No sé, buscarte. Es un poco la poesía. La poesía se trata de eso, de encerrarte contigo mismo, escucharte mucho, conocerte, aceptarte y enfrentarte a un montón de cosas, de miedos, no sé, descubrirte un poco. O sea, es eso. No sé si tenéis alguna preguntilla, que veo que estáis saludando mucho y de lo que he ido hablando mucho porque lo único es que veo, me decís sola, pero si queréis, que estoy abierta a que me preguntéis y os digo cosillas. Sobre todo si tenéis dudas, si vais a empezar a escribir poesía y no sabéis por dónde, pues no sé, que os puedo contar. Luego otra cosa que pongo a veces en los talleres es otro ejercicio así como los que os contaba del collage del principio. Pues que hagáis una lista, porque muchas veces yo misma, los que ya escribimos poesía desde hace tiempo, te quedas sin inspiración y dices, jo, no sé cómo arrancar. Pues a veces se arranca jugando, y yo eso es lo que hago muchas veces en el taller, que me pongo a jugar. Y un juego puede ser, escribe una lista de sustantivos y escribe una lista de verbos que no tengan nada que ver unos con otros. Traza líneas aleatorias y empieza a, pues por ejemplo, si pone montañas corren, une esas dos montañas corren, eso ya es una imagen que es imposible, ¿no? Y ahí ya hay poesía, y ahí a partir de ahí ya puedes empezar a jugar y eso. A ver. Claro, es que vale, pues Ana dice que empezar a compartir la poesía tiene que ser difícil porque estás hablando de una parte muy íntima de ti. Pues sí que es difícil y cuesta, y sobre todo si eres timidillo y eso, como me pasa a mí. A ver, es que está la primera parte que te puedes tirar años y años escribiendo, luego pasas a compartirlo con
familiares, con amigos, oye, mira que he escrito esto, le quieres echar un vistazo, y ahí te sientes vulnerable, claro que sí, lo enseñas, pero cuando ya empiezas a ver que tu familia y tus amigos, oye, que escribes bien, que me gusta, porque pues yo ahí empecé a asistir a recitales de poesía en Málaga, que hace tiempo que ya Paco Cumpián se encargaba de dirigir unos recitales por los bares, se llamaba Interzona Poesía, y allí pues eran los jueves por la noche, y empecé a ir y empecé a escuchar pues a gente que tenía mi edad o un poco más o mucha más, pero recitando, y ahí ya empecé yo a decir, oye, pues que yo también tengo ahí un material que podría compartir, y fue un gran paso, o sea, fue un paso muy importante el decir, Paco, que yo cuando quieras puedo leer un ratito también, y me invitó, y bueno, sí que fue difícil, porque siempre esa segunda parte porque está primero eso, la escritura, pero la parte de enseñarlo al público, hay que trabajar esos nervios, el exponerte, la dicción, el aprender a leer más o menos tus poemas, y bueno, pues con el tiempo te vas haciendo un poco más al público. También los públicos de la poesía suelen ser pequeñitos y eso, y te acogen bien. Tampoco, es verdad que es difícil, pero bueno, todo se supera, y es bonito el proceso también. Y luego, pues, otra cosa que tiene que ver con esto, que me pasó que después de muchos años yendo a recitales y recitando yo misma, pues una se aburre de como del formato, ¿no? De lo típico de un atril, un micrófono y a lo mejor 3 o 4 poetas para estar recitando pues 10-15 minutos, que está muy bien, pero que quizá, pues yo qué sé, a mí me pedía el cuerpo algo más, de ver la poesía, y que la gente no dijera, ¡buah, vaya peñazo, qué aburrimiento! Porque también puede pasar que de 3 poetas solo te gusta uno, y entonces pasas por otros 2 pues que no te dicen nada, por lo que sea, no es malo. Pues a mí me pasó eso, y yo quise dar un paso más allá, que es lo que hacemos también en Irreconciliables. Y vamos a sacar a la poesía de su zona de confort, que es esa, el atril y el micrófono, y vamos a darle una vuelta. La poesía se puede llevar al teatro, la poesía se puede llevar a la performance, se puede llevar a las artes visuales. De hecho, hay un montón de formas de hacer poesía. Y por último, pues la experiencia poética. La primera cosilla así que hice fue en la térmica, que les propuse hacer algo de poesía. Yo fui allí como muy inocente, también era muy joven, y dije, no, es que quiero hacer algo de poesía. Y dijeron, bueno, poesía, si quieres haces algo, pero el salón se tiene que llenar con 200 personas. Y dije yo, wow, 200 personas, o sea, no sé, me di la vuelta y dije, bueno, ya volveré y lo pensaré. Y luego, pensando en mi casa, a ver, tiene que haber una fórmula en la que la gente va a escuchar textos, y la fórmula existe ya. Y dije, pues los domingos en misa eso se llena bastante, y la cosa es que allí lo que se hacen son lecturas. Entonces volví a la térmica y dije que quería hacer una misa poética, copiando el formato de una misa, que me bajé el guión de la Wikipedia, o sea, estaba allí todo lo de el formato total de en pie, sentados, la paz, pues comulgar y todo esto, pero pues dándole vino un coro de 40 personas, y bueno, llamé a un elenco de poetas de todas las clases y edades,
de manera que iban subiendo allí a leer, cada cual les di libertad total y fue muy divertido. De repente, pues eso, era muy dinámico porque ya no era escuchar a 7 poetas y ya está, era que nos estábamos levantándonos y sentándonos, pues salía uno y salía en tacones, de repente venía otra, hacía una performance, otra venía acompañada de un violín y no sé qué, y a la hora de comulgar había, pues era el canapé que se da al final, ¿no? Pues hicimos como unos mini sándwiches y la gente se ponía en fila y le daba su canapé, también un poco de vino así con porrón, y luego había la gente que si quería que le dieran una hostia, pues había una chica que estaba allí con las manos para dar, o sea, fue desde el respeto siempre, pero bueno, fue copiar un formato y hacerlo nuestro y ya está, y fue una experiencia muy chula y a partir de ahí pues ya hemos hecho más cosas. Y en Irreconciliable siempre buscamos eso, hacer experiencias poéticas, lecturas en barcos, nos vamos al cementerio inglés por la noche, hacemos escape room, este año vamos a hacer un juego de rol, no sé, siempre estamos muy abiertos a propuestas locas o aparentemente locas, pero que cuadren con la poesía. Y bueno, la cosa es que, sobre todo, como la poesía tiene un público tan pequeño, es tan marginal, esto es por abrir un poco el abanico y decir, le puede gustar a más gente, simplemente que si lo haces aburrido, pues no van a querer venir. Y si... Pues, ¿qué tipo de performance? Pues mira, había... a ver, voy diciendo las que se me van ocurriendo. Por ejemplo, había una que era poesía con cita previa. Y entonces, esto es que la actividad se hacía como cuando tú vas al médico, que pides pues tu hora, ¿no? Pues de 2 a 2 y sabes que tienes 10 minutos o 5 los que te den, ¿no? De 2 a 2 y 5 tienes tú. Pues tú venías, entrabas en la habitación y había un músico y ese año estaba la trompeta, el violín, y cogías y te ponías unos cascos y te hablaban desde un micro. Ellos estaban frente a ti, pero te estaban hablando desde un micro o sea, era una experiencia súper envolvente y súper íntima, porque hacían pasar la voz a través de un cable y es difícil, o sea, es difícil de explicar la sensación que te daba el tener a los artistas a 1,5 metros y que esos cascos te estuvieran llenando ahí la cabeza con frases, con poemas y con música. Y eso, por ejemplo, una. Luego, pues mientras recitas el texto, pues hubo una chica que se desnudó y empezó a frotarse como con un estropajo de estos de estos que son metálicos como para el acero, ¿no? Y empezó a lavarse como expurgándose, y era muy impactante, primero que se quedó allí desnuda y lo último que te llamaba la atención era la desnudez, era simplemente el hecho de que se estaba limpiando de esa manera tan compulsiva y acompañándolo de un texto que era súper potente. Sí, hay un sitio de micros abiertos que se llama La Polivalente y está en el barrio de Lagunillas, y los micros abiertos son los jueves o hasta antes de la pandemia eran los jueves, yo no sé si habrán, pero bueno, eso se llena impresionante y ahí están súper activos y allí solo tienes que llegar, dar tu nombre, te ponen en una lista y te van llamando y hay un ambientazo en ese sentido. Y hay mucha gente muy activa en los micros abiertos y funcionan bien, vaya.
Pero vaya, que performance con la poesía infinitas. Te puedo dar muchos ejemplos. No sé, si quieres, métete en la página de Irreconciliables y en ediciones anteriores, pues lo mismo hay algún vídeo, vamos, seguro que hay vídeos recopilatorios y puedes ver, no sé, alguna cosilla suelta por ahí. ¿Qué más? No sé, también en meterla en el teatro. Yo, por ejemplo, empecé a escribir, a mí me llamó un director para hacer unos textos para el teatro y al final participé activamente, y se transforma mucho cuando la poesía la pones en escena, porque una cosa es eso, un recital clásico, y otra cosa es decir, voy a ponerla en escena, voy a hacer una pieza escénica. Y bueno, pues de un texto que tenía, que ahora lo he sacado en el segundo libro, en Compro Oro, pues empezaba a recitarlo muy bajito, lo decía una vez, luego lo recitaba como normal, luego lo recitaba un poco más alto, me iba a otra estancia del escenario, hasta que acababa como, bueno, incluso mis compañeros, los otros actores con los que actuaba, empezaron a tocar cacerolas así como muy fuerte, y yo seguía recitando el mismo texto, que es breve, ¿no? Y me daba tiempo a hacerlo una y otra vez, y ya dejándome ahí toda la voz, y tenía una fuerza, o sea, ganaba una barbaridad de haberlo dicho de muy bajito a súper alto. Hay luego también, si queréis apuntar para ver luego, los Accidents Polypoetics. Ellos tienen un vídeo en internet que es súper famoso, de una performance que hicieron así como, no sé si eran principios de los 90 o así, que se llama Van a por nosotros. Y son dos chicos y recitan a la vez. Bueno, van alternando, pero tienen ahí como una cancioncilla que se hace casi como un mantra, y funciona genial también eso de recitar con otra persona, porque ya lo de recitar con música, pues estamos más acostumbrados, pero quizás dos personas a la vez recitando. Luego están también esta gente que son de Madrid. Es que al hilo de los Accidents Polypoetics me he acordado de Sergio C. Fanjul y Liliana Peligro, que se llaman Los Peligro, y seguramente habrá algún vídeo por ahí de ellos. Se ponen pasamontañas, recitan a la vez, le dan como un ritmo a los poemas y hacen como incluso casi estribillos, no sé, cosas muy pegadizas y más... Buscan iluminaciones, no sé, a Irreconciliables vinieron y le pusimos como una luz roja, se ponían los pasamontañas, ya entrabas tú en otro mood, ¿no? para escucharlos, y es interesante eso. No sé, ¿queréis hacer alguna preguntilla más? Porque esto de hablar sola aquí, no sé yo si os estoy aburriendo, ¿qué pasa? Y nada, deciros también que si estáis en Málaga y tal, yo el taller de poesía lo doy los martes en la universidad. No hace falta ser universitario. Hay gente que es universitaria y hay gente que no, que viene de fuera. Y pues yo encantada de recibirlo. Empezamos en septiembre y estamos todo el curso. Y luego seguramente daré alguno más online, que empecé a hacerlo durante la pandemia, y como ha funcionado muy bien, pues seguramente si queréis seguirme en mi cuenta de Instagram, me buscáis por Violeta Niebla y ahí estáis atentos, que seguro que voy diciendo cosillas, o igual que cosas que hago yo, pues cosas que hacen mis compañeros, las voy promocionando, y todo lo que pase en Málaga, pues seguro que lo comparto, que hay mucho movimiento de poesía en Málaga, y
y tenemos fama de eso, de que hay una cantera muy buena de poetas. No sé, algo pasa en esta tierra que te ayuda. Y no sé. Pues si no me decís ninguna duda más, pues yo creo que ya lo que quería deciros así como para empezar ya lo he dicho. Y si no, pues termino. Bueno, pues y cualquier cosa, si probáis a hacer un ejercicio de estos que he dicho al principio, lo que sea, si lo queréis compartir conmigo y decir, oye, esto va por aquí, va por allá, que estoy totalmente abierta a leerlo y a comentarlo, ¿vale? Que me podéis escribir al Instagram y allí os doy mi email o algo así para compartir los textos o más recomendaciones, que quiero, que ya he leído lo que dijiste, ¿me recomiendas algún poeta más? Pues súper abierta, ¿vale? Que solo tenéis que escribirme y ya está. Y yo respondo encantada.